Pues la tecnología a veces se comporta así, ¿verdad? Caprichosa, no quiere funcionar, pero ya funcionó. Son problemas de capa 8, ¿verdad? Ahí investiguen cuál es. Ok, vamos a comenzar con la unidad 3, en la cual vamos a ver los dispositivos de capa 3, o sea, la capa de red. Esta capa ya se va poniendo un poquito más complicadita, porque aquí ya vamos a hablar de enrutamiento, ya vamos a hablar de puertas de enlace. ¿Se acuerdan que ustedes las usaron allá en la práctica, pero sin saber realmente qué era eso? Bueno, aquí lo vamos a aprender. Este día vamos a entrar a hacer una introducción a esa capa y posiblemente comencemos a ver lo que son direcciones IP, porque está bien cargadita de lecciones, pero muy cortita, ¿verdad? Pero es importante todo lo que yo voy a estar mencionando acá para la hora del examen parcial. Objetivos: conocer cómo está formada la capa de red del modelo OSI. Hace falta faltaban las pruebas de audio y la música. Capa 8. Sí, en capa 8, ¿verdad? Problemas serios de capa 8 hemos venido este día. Continuamos. Conocer cómo está formada la capa de red del modelo OSI. No es lo mismo, ¿verdad? El audio que cuando uso micrófono para la grabación, que solo hablar así normalmente, sin micrófono. ¿Cuál es el otro objetivo? Identificar los dispositivos de la capa de red. Quiero mencionarles que cuando yo dejo tareas, no son... Esta explicación no es un tanto para ustedes, sino para los de las clases virtuales, porque estas clases pues van enfocadas a darles a ellos un material de apoyo para que puedan realizar o sentirse que están viendo la clase, ¿verdad? Entonces, para ellos, ¿verdad? Cuando yo dejo una tarea, espero que la hagan como dice la guía. O sea, cuando ustedes me realizan una práctica o una de las guías, me quieren decir cómo hacer las cosas, y no es eso lo que yo espero. Lo que espero que ustedes hagan es que me digan cómo lo hicieron ustedes. Si yo les estoy dando la guía, significa que yo ya hice eso, o sea, ya lo puedo hacer. Entonces lo que necesito es, para no estar poniendo malas notas, que hagan, que me describan lo que hicieron, ¿verdad? No lo que se debe de hacer, porque esas son guías que van de internet, ¿verdad? Así es que esa era una aclaración para ellos, para los virtuales, porque supongo que ven estas grabaciones, ¿verdad? Luego, veamos cómo vamos a definir, ¿verdad?, la capa de red del modelo OSI. Y vamos a decir que es una capa compleja que proporciona conectividad y una selección de ruta entre dos sistemas OSI que pueden estar ubicados en redes geográficamente separadas. Además, se ocupa del direccionamiento lógico. Ya es más, se va complicando más, niño, con el celular. En la bolsita, por favor. Si no, ya saben, yo les doy permiso que salgan allá, ¿verdad? Y lo usen cuanto quieran. Qué bueno que va a quedar grabado eso para que vean
siempre estoy pendiente de que estén poniendo atención, ¿verdad? Entonces, seguíamos hablando de una introducción, parece que es compleja. Hablamos ya qué palabras nuevas podríamos identificar acá y que no hemos todavía visto, no hemos hecho, ¿cómo se llama? No las hemos mencionado anteriormente. ¿Qué podríamos hablar de ahí? Conectividad. Conectividad, sí, ¿verdad? Porque desde la capa 1 venimos hablando de conectar. Realmente la red es conectividad. Ruta. Sistema host es lo mismo que diga un sistema de computadores. Sí, ya lo hemos estado usando. Ruta. La palabra es esta, ¿verdad? La ruta entre dos sistemas. ¿Y cuál otra podríamos? Este no, ¿verdad? Que ya lo mencionamos en la capa LLC, ¿verdad? El protocolo ARP pues ya es parte del direccionamiento lógico, aunque en esta parte lo vamos a ver profundamente. Entonces la palabra nueva acá es ruta, ¿verdad? Router, encaminador. Ese es el dispositivo estrella de esta capa, ¿verdad? Y es el que nos va a proporcionar la manera o la forma de podernos comunicar entre redes distintas, ¿verdad? Me decía alguien por ahí, es que yo, mi red con router la tengo conectada. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pero ¿cuánto va a ser el costo? ¿Y cuánto va a ser la diferencia en tenerlas conectadas con router o tenerlas conectadas con un switch? Si mis máquinas están aquí y son de una misma red, ¿para qué voy a utilizar router para estar conectando? No tiene sentido porque un router es extremadamente caro comparado con un switch, ¿verdad? Y hablando de routers que en todo el significado de la palabra son eso, ¿verdad? Routers, verdaderas máquinas de enrutamiento, que son por supuesto los artífices de que exista internet. Sin esas maquinitas, imposible que exista internet. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra nueva que estamos viendo acá. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Verdad? Ahí tenemos una conexión. Ya esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben que esto son direcciones IP, pero que en su momento las vamos a ver. Vamos a ver que existen de qué clase y cuándo yo puedo identificar una red. Eso lo vamos a ver. En este caso, cuando son clases C, nos vamos a adelantar un poco. Decimos que una 192.168.1.100 es una red de clase C, ¿verdad? Entonces, ¿qué me identifica? ¿Qué me identifica la red? Estos valores, ¿verdad? Hay unos límites de a dónde hacia dónde me va clasificando las redes. Entonces me vengo para acá. Esta es de red y de host. Entonces estas tres me van a definir a mí una red. En este caso significa que si aquí tengo los mismos tres números, significa que estoy en la misma red, no importa que el cuarto número cambiara. ¿Se acuerdan en el parcial, verdad? Que lo que tenían que hacer era la misma red, por eso les di un número de IP y solo tenían que cambiar en donde estaba la X. Ahí tenían que cambiar y ahí eran los diferentes hosts que podía conectar ahí. Hosts son estaciones de trabajo. Entonces,
Luego de ver esto, ya vimos cuál era el valor de esta y me voy para esta y veo que es 192, 168.2.100. ¿Serán dos redes iguales? Yo quiero enviar un paquete de acá a esta de acá. Pero entonces, ¿serán estas dos redes iguales de acuerdo a lo que acabo de definir? Alguien me podría decir, mire, pero el número de PC es igual. Entonces ahí no me va a dar conectividad. ¿Qué es lo que a mí me debe de interesar? Es que estos tres sean iguales. Si estos tres son diferentes, significa que estoy en presencia de una nueva red, de una red diferente, no de una nueva red, sino que de una red diferente. Por lo tanto, no importa que la identificación del host sea la misma que tiene en la otra red, pero son redes distintas. ¿Quién se va a encargar de eso? Algo que voy a utilizar acá que se llama enrutador, ¿verdad? O sea, el router, y él se va a encargar de llegar acá, hacer la conectividad con esta otra red. Desde ya voy a comenzar a mencionarles lo que es la puerta de enlace. La puerta de enlace es la IP que va a tener en un puerto, va a tener una puerta de enlace que sea el mismo número, la misma dirección IP, la misma red de este lado, salvo que aquí va a tener también una identificación, ¿verdad?, como host. Ahí generalmente la mayoría de administradores ocupan la 1. Por eso es que la 1 no se la dan a cualquier equipo, sino que esa utilizan como puerta de enlace. ¿Y por qué hacerlo así? Es una buena práctica de administración, ¿verdad? Y no tener un desorden de números, darle cualquier número a cualquier máquina. Entonces, si desde ahí comienzo yo con eso, significa que acá yo le voy a poner 192.168.1.1. Le voy a dar a este lado del router. Entonces, todas estas máquinas necesitan una puerta de enlace, que es la que acabo de asignarle acá. ¿Qué número va a tener acá? A ver, de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, ¿qué podríamos tener acá? A ver, alguien que me pueda decir cuál es la dirección IP que yo le voy a asignar a este lado. ¿Cuánto? No oigo. La primera. No oigo. O sea, mire, yo quiero que desde ya vayan aprendiendo estos conceptos, porque estos conceptos van a ser, pero esenciales. O sea, necesitan ustedes conocer verdaderamente estos conceptos para poder, ¿cómo se llama?, poder trabajar. Ingeniero, Si yo no domino, permítanme, si yo no domino esto, ahí me van a decir, mire, póngale una puerta de enlace, un examen que me van a hacer, póngale una puerta de enlace a esta máquina que quiere entrar a la otra red, aquí tiene los números. Y se va a poner a pensar, ¿y qué será eso? ¿Verdad? Por eso, si comenzamos desde el inicio, estoy buscando otra estrategia. De acuerdo al haber visto yo el examen parcial, me doy cuenta de que tengo que buscar otra estrategia. Y tenemos que ir viendo desde los orígenes, desde las bases, ir entendiendo el concepto. No solo ir a digitarlo porque me dijeron. Mis primeros pininos con las direcciones IP fueron catastróficas. A mí solo me decían, mire, vamos a utilizar la 128.10.40 y de ahí para allá vamos a cambiarle las otras. Nunca me dijeron por qué tenía que hacer eso. Después de que yo ya me había autocapacitado,
me mandaron, ¿verdad?, una capacitación sobre redes. Entonces entendí lo que eran las direcciones IP. Pero yo comencé trabajando con redes seriales, ¿verdad? Allí pues no había necesidad de poner direcciones, sino que a través de un puerto serial. Y luego con la de BUP, ¿verdad?, una tecnología una topología que daba dolor de cabeza. Y entonces, si yo no les voy explicando desde el inicio qué son estos, si yo solo les digo, es una puerta de enlace que le van a poner, si no vamos desde ya, aquí apenas estamos en la introducción, pero desde ya quiero que vayan manejando ese concepto. Vale, de nuevo, ¿cuál es la dirección que debe de tener aquí? Es que miren, que no les preocupe, equivocarse. Si eso venimos, si se equivocan, pues vamos a despejarle las dudas entre todos, ¿verdad? Perdón, joven, dígame. Sí, yo creo que tendría que tener la misma IP, porque si una red ¿La misma IP que acá? Sí, si una red ocupa esa puerta de enlace, la otra IP tendría que tener, la otra red tendría que tener conocimiento de por dónde pasar. De esta misma. Sí, supongo yo. Ok. ¿A qué número debería llevar aquí? ¿Cuánto? No se entiende. Acuérdense que sus compañeros de la virtual necesitan claridad. Así es que, ¿qué número deben de llevar? El primer octeto, ¿cuánto debería de ser? 192, ok, perfecto. El segundo octeto, 168. Bien. El tercero, punto 2. Punto 2 y punto 1. Ahí tenemos controversia. Interesante, ¿verdad? Que entremos ahí en debate. Para el joven allá debería de ser punto 1, ¿verdad? Ajá. ¿En cuál lo dejamos? ¿Qué hicimos con este lado de la interfase del router, de este lado? ¿Qué le pusimos? ¿De dónde saqué eso? ¿De dónde saqué esta dirección de acá? De la red de la red. ¿De aquí? Sí, de la Ajá. IP. Entonces, ¿para qué saqué ese número? Para que pueda poder interconectar red distinta. Entonces, significa que si yo hubiese comenzado por este lado, a ver, estoy aquí, por favor, ¿cuánto? 192. ¿El siguiente octeto? ¿El siguiente? ¿Ah? ¿Punto cuánto? Punto 2. ¿Y la otra? Punto 1. Punto, la tercera, punto 2 o punto 1. Acuérdense que estoy comunicándome de aquí para allá. Punto 2. Entonces ahora esta, 192, la primera, ¿verdad? La segunda. La tercera. ¿Cuánto? Ustedes me están engañando. Porque si me dijeron que si estaba conectando de este lado, este era 192, 168, 1, 1. Entonces al otro lado me decían 192, 168, 1, 1. Ah, ¿por qué?
Ojo, este dispositivo no forma parte de una red, forma parte de dos redes. Ya vamos a ver más adelante que puede formar parte de más redes. Entonces, acá, una puerta de enlace tiene que ser compatible con la red de acá. Debe tener la misma configuración de red. Pero en la otra interfaz, acá, ya no debe de ser. ¿Verdad? Ya no es la misma. ¿Se entiende hoy lo que significa la puerta de enlace? ¿Verdad? Esta es una interfase. Y en este momento estamos usando interfase Ethernet. Para este lado, igual para este lado. Entonces, yo aquí necesito ¿cuál? Esta red. Y aquí necesito ¿cuál? Esta red. Acá adentro se hace la trazabilidad para que se puedan conectar. Es independiente de un lado al otro. Lo que importa es, por ejemplo, este lado, lo que le importa es la red que tiene. Miren qué interesante lo que él acaba de mencionar. A ver qué opinión les merece a ustedes. Aquí tengo de qué tipo dijimos C, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y de este otro lado también tengo C, pero distinta red IP, ¿verdad? Pero son de la misma clase. ¿Sí? Ok. Significa entonces que si aquí tengo clase A, aquí tendría que tener clase A. O sea, ¿lo entienden así? ¿Lo entienden lo que acaba de decir el joven allá? Que es indiferente la clase de red que esté aquí con la clase de red que esté aquí. Es indiferente. Si yo tengo una clase A aquí, aquí puedo poner una clase B o C o A. Acuérdense, ya vamos a ver, cuando veamos las definiciones de las redes IP, cuando veamos esa definición nos vamos a dar cuenta de las clases, de qué rango a qué rango van, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que desde ya el concepto de puerta de enlace les quede claro. Y que es indiferente la clase de red que voy a tener, lo único que deben de tener son redes distintas. ¿Para qué? Valga la pena la utilización de un router. Si no, pongo un switch, ¿verdad? ¿Sí queda claro eso? ¿Se entiende? No los veo todavía muy convencidos. Si estoy usando esta estrategia, como les digo, es porque quiero que desde el inicio quede bien claro esto. Esto de las puertas de enlace va a ser el pan de cada día de aquí para allá, hasta la unidad 4, ¿verdad? Que van a ser ya redes inalámbricas. ¿Sí? Quedó entonces bien claro eso. ¿Ok? ¿Qué más vamos a decir acerca de eso? Que es el tercer nivel del modelo OSI y su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque no tengan conexión directa. ¿Qué significa? Que necesitan un intermediario para poderse entender. De igual manera que venga alguien a darnos una charla en hebreo, vamos a necesitar un intermediario para poder entender lo que nos está diciendo. Lo mismo el interlocutor va a necesitar también quien le esté diciendo
o le diga las preguntas en español que nosotros le vamos a hacer. Entonces eso significa, eso necesita acá. Estas son distintas, no se hablan sin un intermediario entre ellos. ¿Se entiende? Queda así como que más claro. Entonces esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Ofrece servicios al nivel superior, que es la capa de transporte, y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones. Más específicamente, ¿cuál es la que ocupa aquí? Más específicamente, es que dice aquí, se apoya en el nivel de enlace. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Cuál es? ¿Ah? LLC, ¿verdad? Acuérdense que por eso habían dos subcapas aquí, porque una se encargaba del software y la otra se encargaba del hardware, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Está en ese nivel. Aquí tenemos otra red, ¿verdad? Y aquí tenemos un router, aquí tenemos otro router que está haciendo la conectividad entre diferentes redes. Esas redes por ahí son mis favoritas para poner en el parcial que hay de allá, ¿verdad? Ya vayan. Ahí tenemos el nivel físico, ¿verdad? Que utiliza el nivel de enlace. Bueno, el nivel físico lo utiliza a través del nivel de enlace del arco, ¿verdad? Y aquí tenemos el tercer nivel de la capa, que es el hasta donde vamos a llegar. ¿Preguntas? ¿No hay nada que decir? Despierten al joven allá al fondo, por favor. No. Aquí se lo voy a aclarar. El concepto entre puente y router. Buena pregunta. ¿Qué hacía el puente? De acuerdo al examen parcial, que muchos lo contestaron bien, interconecta segmentos de redes. O también decíamos que dividía en segmentos una red, ¿verdad? Pero tenía que tener la misma dirección IP. O en otras palabras, no es que debería de tener la misma dirección, porque esa no tenía dirección IP, sino que tenía que ser, para que hubiese conectividad, ser la misma clase de red. No podía ser distinto. Entonces el puente no es que le esté enlazando. Un puente yo lo puedo utilizar para comunicarme a China, ¿verdad? Supóngase que China tal vez algún día tiene alguna sucursal aquí en El Salvador de sus empresas, pero aunque no, ellos lo buscan porque la mano de obra es más barata, por eso tienen ahora como potencia mundial económicamente hablando. Entonces, imagínense que necesitamos una conexión directa con ellos. No necesariamente voy a estar en red distinta, puede ser la misma red. ¿A través de qué? Yo me puedo conectar a través de puertos, de puentes, ¿verdad? Y no hay ningún problema, todo debe ser el mismo tipo de red. Si es la misma red, es puente lo que estoy ocupando. Pero para redes distintas, por eso se llama interconexión de redes distintas. Enruta los paquetes que envía mediante un dispositivo y configurando lo que llamaremos y empezaremos a utilizar muy frecuentemente es la capa de enlace, que la hemos ocupado tal vez tantas veces, pero no sabemos realmente cuál era la misión que tiene la capa de enlace. Y esa es lo que hace el router, ¿verdad? Y les decía, vayan poniendo atención a esto, que así me gusta poner algunos exámenes, ¿verdad? Conectividad, salud.
que configuren cómo poderse conectar esta máquina con las otras redes. Seguimos. Para la consecución de su tarea puede asignar direcciones de red únicas, interconectar subredes distintas, encaminar paquetes, utilizar un control de congestión y control de errores. Ese ya se va volviendo más sofisticado, ¿verdad? Ya la conectividad ya no es tan sencilla. Ya el trabajo de la capa de red ya se va volviendo un tanto más complicado porque ya hablamos de configuraciones lógicas, ¿verdad? El manejo ya de direcciones IP es tan interesante. Les estaba haciendo la aclaración con lo de las tareas. Yo lo que espero en las tareas es lo sencillo que ahí está. Para ustedes son las prácticas. Pero viene alguien y me envía una tarea que se filmó, ¿verdad? Haciendo la tarea, la práctica. Y eso me presentó. Y comencé a ver el video. Y comienza a describir las direcciones IP que había utilizado. Y comienza a hablar de su máscara de red, ¿verdad? 255.255.253, 252. Y le digo yo, un momento, detengámonos ahí. Vuelva a definirme esa máscara de subred. Sí, me dijo, es que lo que pasa es que un octeto de aquí, no, le digo yo, no le estoy evaluando su neteo. Quiero una red sencilla, o sea, como son las mismas redes que estaban utilizando en su trabajo, yo no quiero eso, si yo solo quiero que conecten lo mismo que hicieron ustedes. Conecten dos máquinas en red. ¿Y qué era lo importante ahí? Que pieza clave no era tanto la dirección IP, sino que el grupo de trabajo. Yo no quería que hubiese conectividad, quería que hubiese compartir archivos. Y si no era el mismo grupo de trabajo, no iba a poder compartir archivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las direcciones IP funcionan así? Ya dimos ping, o sea, conectividad hay, pero no era eso lo que estábamos buscando, era hacer una transferencia de datos. Entonces una tarea tiene que ser lo sencillo que ahí se está pidiendo, porque a mí si ya me lo comienzan a poner así, si no les va a dar mayor ponderación. Al contrario, le voy a decir, eso no es lo que estoy pidiendo. Si vieron las notas que tienen, miren, si yo les dejo la guía, la misma que hacen ustedes, la misma práctica, esa guía les digo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren, si no cuesta conseguirse en la casa es bien difícil que alguien no tenga dos computadores, la laptop o la tablet. Bueno, pero la tablet no se podría utilizar así alámbricamente como queríamos hacer la red, pero el packet tracer les dije yo, bueno, si no tienen, pues utilicen el packet tracer, pero ahí hay un problema, que no me pudieron configurar el grupo de trabajo, y hasta ahorita creo que todavía están queriendo hacer. Entonces las prácticas deben de tener la misma sencillez que tienen las que hacen ustedes y que creo que han aprendido, ¿verdad? Por lo menos ahí ustedes ya sabían poner direcciones IP, pero no se daban cuenta de cómo hacer un grupo de trabajo, cómo es que existía eso, y ahí pudieron hacer. Y si eso fuera así como que todos estuvieran diciendo, no, hombre, sí, eso ya lo podían, los exámenes me dicen lo contrario. ¿Ok? ¿Qué más dicen? Tiene un direccionamiento IP. Para poder comunicarse en una red, cada equipo debe tener una dirección IP exclusiva. En el direccionamiento IP en clases existen 3 clases de dirección que se utilizan para asignar direcciones IP a los equipos. Hay más clases, ¿verdad? Pero esas no son utilizadas, sino que ya tienen un fin, ¿verdad? Ya asignado para lo que se van a utilizar. Ya cuando veamos eso, vamos a ver esas cosas. Ahora tenemos la de clase A.
Tiene un ID de red y 3 para host. O sea, ¿qué me identifica la red? El primero. Para la clase A es el primer objeto el que me va a identificar la red, y los otros 3 son para darle número a las computadoras, ¿verdad? Tenemos la clase B. En la clase B tengo los primeros 2 octetos, identificación de red, y los últimos 2, identificación de host o estaciones de trabajo. El host es la computadora, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y la clase C, que es la que es así como, ¿cómo les podría decir? Privada, que se puede utilizar para redes domésticas y para redes de pequeñas empresas también. ¿Qué necesitan? Identifica la red, tiene los 3 primeros octetos, son identificación de red, y la última, identificación de host, de las cuales puedo usar desde la 0 hasta la 255. No, ¿verdad? Por ahí hay una restricción que no puedo ocupar ni la 1, ni la 0, ni puedo ocupar la 255. La 255 es la del broadcast, ¿verdad? La que manda la jefe, la que manda mensajes a todo. Y la otra, ¿por qué será que no la puedo utilizar? La 0. La 0 me identifica la red, ¿verdad? Yo puedo tener un número acá, otro número acá, otro número acá, y tengo 0 aquí. Esa es la red. Esa es la red que tengo aquí, y aquí sería clase C, ¿verdad? Díganme. En sí, ¿cuál es la diferencia de las clases? O sea, son los rangos, ya vamos a ver desde a dónde hacia dónde va cada una de ellas. Tienen un rango. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en la clase C dice que se utiliza domésticamente. Entonces, las otras clases, o sea, en sí, se pueden utilizar cualquier tipo de clase. Generalmente estas se utilizan para internet. Se le llaman hiperpúblicas, porque tienen acceso. ¿Para qué la necesito? Para mi sitio web. Si se fijan ahí, es raro que vayan a encontrar una de clase C. Siempre son direcciones medio diferentes a las que nosotros utilizamos. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo las direcciones IP. Ahí hay una explicación. Incluso creo que en la guía, los que la leyeron, me parece que les puse clasificación IP, no les puse. Pues solo a los virtuales les puse. La clasificación. Aquí tenemos identifiquemos el tipo de red que ahí tenemos. Hoy ya podemos identificarlas, pero las podemos identificar no porque ya conozcamos el rango, desde a dónde hasta dónde van, sino por el hecho de que la hemos estado utilizando, ¿verdad? Entonces de aquí podemos hablar que todas estas son de clase C. ¿Hay redes distintas ahí? ¿Sí o no? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas redes distintas hay? 3, ¿verdad? La 1, la 2 y la 3. Si va acompañada al final, ¿verdad?, con un 0, está identificando la red.
no se preocupen en este momento por no entender bien esto, porque esto es aparte, ¿verdad? Una clase aparte para hablar de esto. Y que hay de cierto número a cierto número que están dentro de la clase A, también en la clase B y también en la clase C. Y otras clases, la D y la E, que están para investigación. No sé si aún están asignadas a eso, pero sí sé que no se ocupan. Luego, ¿qué más tiene? Orientación de conexión. ¿Había preguntas por ahí? ¿Alguien dijo yo? No. Vamos bien. Siento que hay pocos. No, hombre, ya no se puede retirar. Yo creo que sí. Pero así no se retira. ¿Qué más? Hay dos formas en las que el nivel de red puede funcionar internamente, pero independientemente de que la red funcione internamente con datagramas o con circuitos virtuales, puede dar hacia el nivel de transporte un servicio orientado a conexión. Los datagramas, cada paquete se encamina independientemente sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo. Ya esta palabrita, ya la habíamos ocupado. ¿Cómo se llama en la de enlace? Aquí son datagramas. Ahí tenemos más o menos cuál es el esquema, ¿verdad? Aquí tenemos este de aquí, ¿verdad? Que es la versión. Los protocolos evolucionan y cambian con el tiempo. Por esto es conveniente saber con qué versión se ha generado el datagrama. ¿Qué más? La longitud es la longitud de la cabecera medida en palabras de 32 bits. Puesto que este campo tiene 4 bits, la longitud máxima de la cabecera es de 64 octetos. Luego el servicio, vayan siguiendo acá, ¿verdad? Lo rellena quien envía el datagrama. Su utilidad actual es muy escasa, pero irá aumentando en la medida en que se empleen diferentes tipos de tráfico. Longitud total. Es la longitud total del mensaje en octetos, incluida la cabecera. Por ser un campo de 16 bits, permite una longitud de hasta 65.535 octetos. Eso es cómo funciona, ¿verdad? Un datagrama. La orientación de conexión. Existen circuitos virtuales, ¿verdad? En una red de circuitos virtuales, dos equipos que quieren comunicarse tienen que empezar por establecer una conexión. Durante este establecimiento de conexión, todos los routers que haya por el camino elegido reservarán recursos para ese circuito virtual específico. Y ahí tenemos, ¿verdad? Los routers, 3 rutas de diferentes redes virtuales. No se alegren, ¿verdad? Les dije, hoy vamos a comenzar la otra y no nos vamos a entretener. Vamos a continuar. Música. No, hombre, estamos grabando ahorita. Veamos.
cosa cambie bien. Sí, en esta clase, siempre continuando con la capa 3, vamos a ver lo que son las direcciones IP. No podemos estar mencionando un montón de clase A, clase B, clase C, y que unas son públicas y otras son privadas y no sabemos qué es eso. Les vuelvo a repetir. Cuando yo comencé a configurar direcciones IP, ponga, me decían 128 o la 127, ¿cuál ocupamos? No recuerdo cuál de las dos, creo que la 128. Y otros números, y me decían que ponga 255, 255, 00. ¿Por qué? No sé. Siempre las cosas han ido cambiando. Asignar una dirección IP, los sistemas operativos no traían esa facilidad como existe ahora. Que yo pongo una dirección IP y de inmediato, ¿verdad?, me pone cuál es su máscara de red, ¿verdad? Rapidito ella ya sabe, identifica inmediatamente. Y si yo me equivoco de los valores entre 0 y 255, de inmediato me dice, esta no es un valor, ¿verdad? Antes no, antes uno podía poner un montón de cosas. Entonces veamos los objetivos: que el estudiante conozca lo que es una dirección IP. ¿Cuánto falta para que termine el ciclo? Ya nada, ¿verdad? Pero es que ayer era 1 de octubre y ya estamos en 2 de octubre. Y tenemos, ¿verdad?, con lo que ustedes ya estaban identificados, ¿verdad? Ya conocen de qué clase es, ya vamos a ver qué era eso. Esa es una dirección IP, que es la puerta de enlace. Esto me puede dar a mí conectividad de red y con otra red. Esto de acá, no necesariamente, a menos que yo esté conectado o que necesite los servicios de internet. En la práctica que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer con routers pajarito, ¿verdad? No tenemos router así Cisco, ¿verdad? Pero en el Packet Tracer pueden hacer todas las pruebas que quieran y se van a dar gusto. Y Packet Tracer no lo podemos utilizar ahí porque es las máquinas no están para eso. Vamos a solicitar comprar más máquinas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo? Y ¿cuál es el otro objetivo? Que el estudiante identifique las diferentes clases de red que existen a partir de la dirección IP. Esos son los objetivos. Y ahí viene la pregunta. Dirección IP, ¿qué es? No sé por qué lo puse en rojo, pero ahí va. Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo, habitualmente una computadora. ¿Por qué hoy no se habla y se dice de una computadora directamente? Porque en los teléfonos celulares también tenemos asignadas, en las tablets también tenemos asignadas, ¿verdad? En cualquier dispositivo de comunicación debe de existir, dentro de las redes, ¿verdad?, debe de existir una dirección IP. Por eso es que ahora ya no se habla cuando hablamos de una interfaz de un dispositivo, no nos referimos directamente a una computadora, porque existen
diferentes, ¿verdad? Interfaces. Luego, la IP significa Internet Protocol, ¿verdad? Protocolo de Internet que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. Ahí tenemos el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Ahí lo tenemos y ahora sí ya podemos definir lo que eran las interfaces, ¿verdad? En ambas. Cuando nos toque hablar de router, les voy a decir, es un elemento tan sofisticado, ¿verdad? Y tan fácil de poder hacer un router. O sea, ustedes pueden hacer un router. Sin duda alguno ya lo hicieron y no sabían que estaban creando un router. Una dirección IPv4 es la a la que nos vamos a referir. Está almacenada dentro de una computadora como una secuencia de 32 bits compuesta por unos y ceros. 32 bits que se dividen en 4 octetos. Esta niña que me decía, pero es que un octeto ahí realmente no, está utilizando un bit, ¿verdad? Y al quitar un bit, pues me permite hacer una maraña ahí de subredes a través del subneteo. Y aquí tenemos cuántas direcciones pueden existir, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? 2.294 millones, ¿verdad? 977.296, las cuales en su momento se creyó que jamás iban a agotar, y ahora estamos pensando que también la IPv6 ya vamos a hablar también de la IPv6, y esta cantidad pues se creía que no se iba a agotar, y ya se agotó. Ahí tenemos cuál es la estructura, ¿verdad? Cómo están formadas de una manera. ¿Por qué le llaman octeto? Porque está formado por 8 bits cada campo, ¿verdad? En binario. ¿Preguntas? No se me vaya confundiendo. Cuando hablamos de 48 bits, ¿qué eran ellos? Se los voy a guardar otra vez. La MAC address, ¿verdad? Que era una dirección física. La del control de acceso al medio, ¿verdad? Nada que ver. Estamos en otra capa. Pídese de la otra, ¿verdad? Entonces, y aquí estamos hablando de la IPv4, ¿verdad? Aquí vamos a hacer énfasis en eso. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Tarea? ¿Habrá tarea? Bueno, lo sabremos más adelante. ¿Está lista? Sí, hay lista. Tengo una duda. Dígame. Siempre con lo primero que nos explicó del router, quedamos en que eran indiferentes las clases, ¿verdad? De este lado podría ser clase C y aquí en este lado puede ser clase A. Vaya, pero en ese ejemplo, digamos, en esa computadora, la computadora A es clase C. No. En este ejemplo ambas son clase C. No, vaya, digamos que vaya, ok, pero digamos que en la computadora B se tuviera una clase A, por ejemplo, y acá siempre se tenga la clase C, entonces, ¿cuál sería la IP del router? No se para conectar las dos clases que están de este lado. Miren, no se me pierdan ni se compliquen. De este lado del router yo voy a tener la clase de red,
que tenga de este lado. Del otro lado, que voy a tener la clase de red que tenga del otro lado. O sea, es la interfase que voy a tener en ambos lados. O sea, en este lado voy a tener la red de acá. En este lado voy a tener la red de acá. No, claro, yo sí entiendo eso. Yo me refería que en un caso que quizás hubieran distintas clases de un lado y en otro distintas clases. Tendría que haber Tiene que otro ser router, o sea, tendría que haber más interfaz. O sea, yo no puedo tener A y B aquí y utilizar el mismo router, a menos que tenga un router con múltiples interfaces. Así como teníamos el switch, el puente, ¿verdad? Que era solo uno, se conectaba de este lado y salía un cable para el otro lado. Si ya lo hacíamos varios de esos mismos, se convertía en un switch, ¿verdad? Entonces, de igual manera, para que yo pueda tener acá, si esta de acá arriba fuese una clase A y esta una clase B y esta otra clase C, utilizando los nombres de la computadora, entonces significa que para que este se conecte con este, aquí necesito un router. O necesito un router aquí. Más adelante tengo un ejemplo de cómo varias redes se conectan a través de un solo router, pero con múltiples interfaces. Esto es lo que interesa aquí, la interfaz. Ingeniero, retomando el ejemplo de la pregunta que tenía, ¿podemos tener el router conectado a la computadora físicamente y con otra laptop, con otra IP clase C, digamos, conectado por medio de la tarjeta de red? La computadora clase IP clase A. Mire, para esta capa de red le es indiferente el medio que voy a utilizar para comunicar. O sea, yo puedo ocupar alámbrico, inalámbrico, radiofrecuencia, cualquier cosa. O sea, le es indiferente. Y siempre con diferente tipo de clase de IP. Sí, o sea, el router eso es lo que hace, interconectar redes distintas. Eso métanse. Para eso sirve, no es para convertir como en segmentos, ¿verdad? Una red. No es para segmentar una red, ni para interconectar segmentos de red. No sirve, no es para eso. Él es para conectar redes distintas. Y como una sola puerta de enlace me va a servir para que todas estas computadoras se comuniquen con todas estas de acá, ¿verdad? O sea, con estas de acá se pueden comunicar sin necesidad de tener una puerta de enlace. La puerta de enlace, si yo tengo una red local sin acceso a internet, sin acceso a ningún otro tipo de red, entonces no es necesario que exista una puerta de enlace porque no necesito un router. Pero hoy en día una red sin router es una red ya que no sirve tampoco, ¿verdad? Porque si no me comunico con el mundo, entonces estoy muerto, ¿verdad? Igual al señor ahí que sale enojado porque están en Facebook y la niña está viendo la competencia, le dice. Ya a saber fotos de quién estaba viendo porque le dice enojado que no es cierto. ¿No había más preguntas acá? No se vayan confundiendo. Yo en este momento me gustaría que se olvidaran que existe la capa 2. Olvídense ya de la capa 2 y solo dedíquense a ver las direcciones IP. El examen parcial viene para configurar eso. Ya de una vez se lo voy cantando. ¿Qué van a configurar, para el niño guarden eso que a la bolsita, por favor, para que no, si no le doy permiso que salga. ¿Preguntas? Jóvenes, ya está abierta la evaluación docente. Por favor, evalúen
Acuérdense que necesito el 60% como mínimo de ustedes que me evalúen y no estén pensando, bueno, que voy a ser parte del 40%, ¿no? Por favor, evalúenme objetivamente, ¿verdad? No por su nota. Así en todas sus asignaturas, no vayan pensando, este 3 que me pusiste te lo voy a cobrar caro. No, ¿verdad? Eso no es el objetivo. ¿Qué no es el objetivo? Que les pregunte ahí, ¿viene formal o de acuerdo a la labor que va a desempeñar? Viene vestido así, son capaces de poner que viene chulón. Eso es nuestro objetivo, ¿verdad? Que muchos me regañan porque saco el celular. Eso sí es cierto, eso no es mentira. Y aquí públicamente lo digo ante las cámaras. Lo voy a seguir haciendo siempre, ¿verdad? Debemos de dejar de ser esclavos del celular. Cuando no estemos en clase, están en la era del celular, ¿verdad? Pero aquí estamos en clase y no es gratis o no pagan. Paguen, si no nos van a pagar a mí, ¿verdad? Entonces, no es de chato. Creo que no pagan tampoco tan poquito. Entonces, aprovechen, sáquenle lucro a esos dineritos que están invirtiendo, algunos que ya trabajan y otros que su papá les está pagando, o su mamá, o su tía o su tío. Vamos a ver las clases de dirección y PB4, ¿verdad? De esas estamos hablando. Ella ahora la vamos a ver en una red de clase A. Se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los 3 últimos octetos, o sea 24 bits, para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 2 elevado a la 24 menos 2. Se excluye la dirección reservada para broadcast, que son los últimos octetos, ¿verdad? En la 255, y de red, que es el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas hosts puedo conectar en esa red? Estas sí son cosas que tenemos que saber, ¿verdad? ¿Qué pasa con las redes cuando hablamos de IP privadas? Son esas que no van a tener acceso exterior, entonces las podemos usar indiferentemente. ¿Por qué? Porque para comunicarme con el exterior voy a necesitar un router y ese me puede comunicar con cualquier otra red que sea pública. ¿Preguntas? ¿Quién dijo yo? Vamos ahí, ¿cuántas computadoras puedo conectar en una red de clase A? Solo para cada una de las redes, 16.777.000, o sea que casi 17, ¿verdad? Y ahí tenemos el rango. Para el que me estaba preguntando, ¿qué están los rangos? Esto es lo que clasifica a las redes. La A va a ir desde la 10 hasta la 127, con esa 255, 255, 255. La cantidad de redes que yo puedo conectar ahí son 128 redes, porque solo tiene la primera para identificar el número de hosts que puedo conectar y la máscara de su red.
Y el broadcast, ¿por qué le ponen X? ¿Por qué, niños? Porque aquí va a depender de la red, ¿verdad? De esta hacia esta. En este rango, ¿cuál de ellas va a enviar un mensaje de broadcast? Creí que era la dueña del DM, pero no. Carro el que habían dado. Varios usos. Pero no, ese DM a saber de quién será. Tiene llantas nuevas. Cada llanta vale como lo que vale mi carro. En una red de clase B se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos finales 16 bits para que sean asignadas a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 2 a la 16 menos 2. Acuérdense que ese 2 son el 0 y el 255. Y entonces tenemos que es desde la 128, que esta fue la que yo me aprendí. Bueno, me dieron una tablita, esta vaya a poner en las máquinas, configure las máquinas y pone esto. Además me dijeron por qué tenía que hacerlo, porque yo creo que el que me mandó a hacerlo tampoco sabía por qué. A él se las habían enviado también. No sabía tampoco. Entonces desde la 128 hasta la 191 lo vamos a considerar como clase B y son 16.384 redes, 65.534 hosts y la máscara de su red me va, fíjense bien ustedes en algo. Luego aquí tengo 2X. O sea, el broadcast va a ser de acuerdo al tipo de red que yo tenga ahí. O sea, en la dirección IP de la red. Luego tenemos la clase C, ¿verdad? Se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final, 8 bits, para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 2 a la octava menos 2, o sea, 254 computadoras. Redes chiquitas, ¿verdad? Redes pequeñitas. Y van desde la 192 hasta la 223. Miren cuántas redes puedo crear yo ahí. 2 millones. 2.1 millones. ¿Y cuántas hosts? 254. Y aquí tengo, ¿verdad? El broadcast. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Me voy a salir todavía, está viendo el reloj. Falta. Ajá. ¿Preguntas? Trucos. Estrategias, no trucos, no, estrategias. ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de red es? A través de la máscara de seguridad. ¿Cómo puedo yo resolver? En un parcial no lo van a poder hacer porque es aquí, ¿verdad? Y no les permito nada de que lo tengan. Pero para estar practicando, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Ponerla, abrir la tarjeta el dispositivo de red, ¿verdad? Asignarle en el área de las propiedades, en el área de la cita de 4, se le asigna un número y ella solita le va a poner la máscara de su red y ya ustedes van a saber si es A, B o C. Es estrategia para poder saber algunas cosas, una forma de estudiar y no perderse. Tal vez una de las preguntas que se podrían hacer: ¿por qué si tengo aquí tantas redes, por qué solo siempre ocupamos la misma? ¿Se han dado cuenta?
¿Cuál es la que se ocupa generalmente? La 00 o la 10. Esas son las dos que más ocupamos. Los routers, ¿cuáles traen? La 0 y la 1. No sé si se han fijado. 192, 168. O sea, esos routers no son locales. Sí, los routers. No son locales, son mundiales. O sea, en todo el mundo utilizan solo eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Estándar. No, quizás no, es muy suave esa. Mejor le voy a hacer otra. Les voy a dejar otra tarea. Les iba a dejar esa tarea que investigaran eso. ¿Por qué? Porque habiendo tantas, utilizamos siempre las mismas. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Por qué? Además que no tiene ponderación, pero pregúntense por qué. Yo pienso que podría ser primero por estandarizarlo y segundo por los cachés para el momento de transmitir de un lado a otro. Si tienen un patrón a seguir, pienso que sería más rápido el encontrar un host entre otros de todo lo que existe. ¿Otra? ¿Qué es lo que hace un proveedor cuando a ustedes les vende el servicio de internet? Si ustedes hablan al 250 55 55, no, 22 50, y lo dejan grabado como 4 horas y le están cobrando por haber llamado. Sí, es lo peor. Y por eso lo tienen dando vueltas y vueltas y vueltas a uno hasta que ya ven que ha hecho unas 10 llamadas uno, entonces ya lo atienden. ¿Ya se fijaron en eso? No es que no haya gente que no sepa. Bueno, además, perdón si hay alguien que trabaje ahí de verdad, pero le dan a saber desde cuándo estaba de que la batería no, simplemente estaba dentro de hibernación. Estaba. Ajá. ¿Qué es lo que les dicen ahí? Mire, le dicen, pero usted ya tiene en el modem, vamos a entrar a la configuración y vamos a cambiar algo. Cuando ustedes piden cambiar la contraseña, porque ya están aburridos que tanto le roba el vecino Por eso no lo puede hacer. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les dicen? Que ¿cómo entrar? Rápido le dan esa dirección. Porque decía el joven allá, es una manera de tener de poder brindar un servicio rápido de respuesta a las preguntas, pero eso es a nivel mundial. O sea, no se complica la vida. Imagínense que ocupo una de estos. Ocupo cualquiera que a mí se me ocurra, porque tengo tantos para poderlos utilizar. Imaginen qué caos se volvería si aún con la que usamos generalmente, ya sea la 0 o la 1, porque esas dos son las que ocupan la mayoría. Estoy hablando de los routers caseros, no estoy hablando de Cisco. Eso es otro mundo, ¿verdad? Eso sí, olvídense, eso es otro mundo. Y les aconsejo que bajen el Packet Tracer, es gratis, lo carguen en sus máquinas y comiencen a travesear los routers. Esta es la configuración como que si fuese real. Claro, ahí jamás les va a dar los problemas
cuando uno lo está haciendo de manera real, en tiempo real. Entonces, una de las cosas es estandarizar, ¿verdad? ¿Y para qué? Para eso. Para cuando preguntan. Porque esos routers, como les digo, esos no son locales. Esos son a nivel mundial y utilizan siempre la misma. Esas dos, de ahí no varían. ¿Por qué? Porque cualquiera que compre un dispositivo de esos, lo que menos lee es el manual. Nunca leemos el manual. A ver cuántos de ustedes han leído el manual cuando le llevan a instalar el internet. ¿Verdad que no? Primero botó y la caja, lo botamos. Papel es lo que voy a tener aquí. Cabal, ya, entonces, pero usted ya sabe, no, aquí o es la 0 o es la 1. ¿Verdad? ¿Y cuál es la que le dan siempre? ¿La 0.1 o la 1.1? Esa es la que trae por default el router para poder ingresar a través de un navegador. Eso vamos a hacer en la práctica de la otra semana. Entonces, por eso es que no se pasa de la 192, 168. Por el hecho de cómo estandarizar, más que todo, para que, como les digo, tenemos la mala costumbre de jamás leer los manuales. Pero hoy en día, la estrategia que tienen, ¿verdad?, de hacer manualitos de 2 o 3 páginas. ¿Por qué? Porque antes eran los manuales así de gruesos, peor todavía, ¿verdad? Para arreglar una mesa patoja no servía, ¿verdad?, un montón de papel, o para quemar ahí, para sacar los alcuros. Entonces, esa es por eso se utiliza teniendo tanto. ¿Ok? Ojo, ¿dónde están los límites? Porque me gusta jugar bastante con eso, con esos límites. Una 191 no es acá. ¿Ok? Y luego, si jamás me preguntaron dónde están las que faltan, ¿verdad? Esto no lo han definido. Se suponía que estos eran para efectos de investigación, no sé qué fin habrán tenido, si al final los liberaron, pero los libros siguen hablando de estas 3 clases y de estos 3 rangos. Hay otras direcciones por ahí que nos hacen falta también. ¿Preguntas? No es hora de irnos todavía, no estén viendo el reloj, niños. Seguimos con la dirección. ¿Qué pasó? Valor. Esa 24 son 40. ¿Qué hora dice ahí que tiene? Vale. Entonces, cuando cambio de página, ahí está, 924. Pero el reloj dice 9:40. Ajá. ¿Y a qué hora salen ustedes? 9:50. Así es que tenemos 10 minutos para seguir. Es que yo no me estoy yendo por esa hora, aquí está la hora. ¿Por qué no me puso el reloj como debería de ser? No trabajo ahí, me llegué a estar por otro lado y yo aquí. La dirección, por si preguntaban, es para la IANA, para identificación local. Esta es una institución, ¿verdad?, que regula los usos de las. ¿Qué más? La dirección que tiene los bits de host iguales a 0 sirve para definir la red en la que se ubica. Estas son algunas explicaciones que quizás nos vamos a quedar hasta acá porque ya los veo con más ganas de irse y van a hacer poco uso de lo que yo voy a hablar. Ok, gracias, nos vemos martes. Primero Dios. Creo que todavía está grabando, niños.